Durante más de una década, una red de narcotraficantes de la Bahía de San Francisco vendió toneladas de cocaína a las bandas callejeras Crips y Bloods de Los Ángeles y canalizó millones de dólares provenientes de la droga a una guerrilla latinoamericana dirigida por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, según ha descubierto una investigación del Mercury News. Esta red de narcotráfico abrió el primer conducto entre los cárteles de cocaína de Colombia y los barrios negros de Los Ángeles, una ciudad conocida ahora como la capital mundial del crack. La cocaína que entraba ayudó a desencadenar una explosión de crack en la América urbana y proporcionó el dinero y las conexiones necesarias para que las bandas de Los Ángeles compraran armas automáticas. Se trata de una de las alianzas más extrañas de la historia moderna, la unión de un ejército respaldado por Estados Unidos que intenta derrocar a un gobierno socialista revolucionario y los gángsters de Compton y el centro sur de Los Ángeles que portan UCIs. Los financiadores del ejército que se reunían con agentes de la CIA antes y durante la época en que vendían la droga en Los Ángeles entregaban cocaína a precio reducido a las bandas a través de un joven traficante del centro sur llamado Ricky Donnell Ross. Sin conocer las conexiones militares y políticas de sus proveedores, Freeway Rick, un traficante de proporciones míticas en el mundo de la droga de Los Ángeles, convertía la cocaína en polvo en crack y la vendía al por mayor a las bandas de todo el país. El dinero que Ross pagaba por la cocaína, según los expedientes judiciales, se utilizaba después para comprar armas y equipo para un ejército guerrillero llamado Fuerza Democrática Nicaragüense, el mayor de los varios anticomunistas llamados comúnmente los Contras. Aunque la guerra de la FDN apenas es un recuerdo hoy en día, la América Negra sigue lidiando con sus venenosos efectos secundarios. Los barrios negros se enfrentan a legiones de adictos al crack sin hogar, una droga que era prácticamente imposible de conseguir en los barrios negros antes de que los miembros del ejército de la CIA empezaran a introducirla en el centro sur en los años 80 a precios regalados. Y las bandas de Los Ángeles, que utilizaron sus enormes beneficios de la cocaína para armarse y extender el crack por todo el país, siguen prosperando, convirtiendo manzanas enteras de las grandes ciudades en zonas de guerra ocasionales. Hay un dicho que dice que el fin justifica los medios, declaró el ex líder de la FDN y narcotraficante Oscar Danilo Blandón Reyes durante un reciente juicio por tráfico de cocaína en San Diego. Y eso es lo que el señor Bermúdez nos dijo en Honduras, ¿vale? Así que empezamos a recaudar dinero para la revolución de la Contra. Los informes recientemente desclasificados, los testimonios de los tribunales federales, las grabaciones encubiertas, los registros judiciales aquí y en el extranjero y cientos de horas de entrevistas durante los últimos 12 meses no dejan lugar a dudas de que Blandón no era un narcotraficante corriente. Poco antes de que Blandón, que había sido el distribuidor de la red de drogas en el sur de California, subiera al estrado en San Diego como testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los fiscales federales obtuvieron una orden judicial que impedía a los abogados de la defensa profundizar en sus vínculos con la CIA. Blandón, uno de los fundadores de la FDN en California, admitirá que era un traficante de cocaína a gran escala y no hay ningún beneficio adicional para ningún acusado en indagar sobre la Agencia Central de Inteligencia, argumentó el fiscal adjunto L.J. O'Neill en su moción poco antes del juicio de Ross por cargos de tráfico de cocaína en marzo. Lo máximo que dijo Blandón en el juicio sobre quién llevaba la voz cantante cuando vendía cocaína para la FDN fue que recibíamos órdenes de otras personas. El FDN, con 5,000 hombres, fue creado a mediados de 1981 cuando la CIA combinó varios grupos existentes de exiliados anticomunistas en una fuerza unificada que esperaba derrocar al nuevo gobierno socialista de Nicaragua. De 1982 a 1988, la FDN, dirigida por agentes de la CIA, tanto estadounidenses como nicaragüenses, libró una guerra perdida contra el gobierno sandinista de Nicaragua, apoyado por el Bloque del Este y por Cuba, quienes habían derrocado al dictador Anastasio Somoza, respaldado por Estados Unidos en 1979. Blandón, que comenzó a trabajar para la operación de drogas de la FDN a finales de 1981, testificó que la red de narcotráfico vendió casi 1 tonelada de cocaína en Estados Unidos ese año, por valor de 54 millones de dólares a los precios al por mayor vigentes. No está claro qué parte del dinero fue a parar al ejército de la CIA, pero Blandón testificó que todo lo que estábamos haciendo en Los Ángeles, el beneficio iba a parar a la revolución de la Contra. En el momento de este testimonio, Blandón era un informante a tiempo completo para la Administración de Control de Drogas, un trabajo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le consiguió tras liberarlo de la cárcel en 1994. Aunque Blandón admitió haber cometido delitos que han enviado a otros a la cárcel de por vida, el Departamento de Justicia lo dejó en libertad condicional sin supervisión tras solo 28 meses entre rejas y le ha pagado más de $166,000 desde entonces, según muestran los registros judiciales. Ha sido extraordinariamente útil, dijo el fiscal
fiscal federal O'Neill al juez de Blandón en una petición de liberación del traficante en 1994. Aunque O'Neill describió una vez a Blandón ante un gran jurado como el mayor traficante de cocaína nicaragüense de Estados Unidos, el fiscal no quiso hablar de él con Mercury News. El jefe de Blandón en la operación de cocaína de la FDN, Juan Norwin Meneses Cantarero, nunca ha pasado un día en una prisión estadounidense, a pesar de que el gobierno federal ha estado al tanto de sus transacciones de cocaína desde al menos 1974, según muestran los registros. Meneses, que dirigía la red de narcotráfico desde sus casas en la zona de la Bahía de San Francisco, figura en los ordenadores de la DEA como uno de los principales contrabandistas de drogas a nivel internacional y está implicado en 45 investigaciones federales distintas. Sin embargo, él y sus parientes traficantes de cocaína vivieron abiertamente en el área de Bahía durante años, comprando casas en Pacífica y Burlingame, junto con bares, restaurantes, lotes de automóviles y fábricas en San Francisco, Hayward y Oakland. Incluso conducía mis propios coches registrados a mi nombre, dijo Meneses durante una reciente entrevista en Nicaragua. La organización de Meneses fue objeto de intentos infructuosos de investigación durante muchos años, reconoció el fiscal O'Neill en una declaración jurada de 1994. Pero los registros y las entrevistas revelaron que varias de esas investigaciones no fueron obstaculizadas por el escurridizo Meneses, sino por agencias del gobierno de Estados Unidos. Agentes de 4 organizaciones, la DEA, Aduanas de Estados Unidos, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y la Oficina de Control de Narcóticos de California, se han quejado de que las investigaciones se vieron obstaculizadas por la CIA por intereses de seguridad nacional no identificados. Una investigación llevada a cabo en 1988 por un subcomité del Senado de Estados Unidos se topó con un muro de secreto oficial en el Departamento de Justicia. En ese caso, según los registros del Congreso, los investigadores del Senado trataban de determinar por qué el fiscal de Estados Unidos en San Francisco, Joseph Rusonielo, había devuelto $36,000 a un traficante de cocaína nicaragüense detenido por el FBI. El dinero fue devuelto, según los registros judiciales, después de que los dirigentes de la Contra enviaran cartas al tribunal en las que juraban que el traficante había recibido el dinero en efectivo para comprar armas para la guerrilla. Rusonielo dijo que era más barato devolver el dinero que desmentir esa afirmación. El Departamento de Justicia enloqueció para impedir que tuviéramos acceso a las personas, a los registros, para averiguar cualquier cosa al respecto, recordó Jack Blum, ex asesor principal de la subcomisión del Senado que investigó las acusaciones de tráfico de cocaína de la Contra. Fue uno de los ejercicios más frustrantes que recuerdo. No fue hasta 1989, unos meses después de que terminara la guerra contra Sandinista y 5 años después de que Meneses se trasladara de la península a un rancho en Costa Rica, que el gobierno de Estados Unidos tomó medidas contra él, más o menos. Los fiscales federales de San Francisco acusaron a Meneses de conspiración para distribuir 1 kilo de cocaína en 1984, año en el que trabajaba públicamente con el FDN. Meneses apareció con un agente de la CIA. El trabajo de Meneses era tan público que, de hecho, posó para una foto en junio de 1984 en la cocina de una casa de San Francisco con el jefe político de la FDN, Alfonso Calero, un antiguo agente de la CIA que se convirtió en la cara pública de los Contras en Estados Unidos. Según la acusación, Meneses estaba en medio de su supuesta conspiración de cocaína en el momento en que se tomó la foto, pero la acusación fue rápidamente encerrada en las bóvedas del Tribunal Federal de San Francisco, donde permanece hoy. Meneses nunca fue detenido. Los periodistas encontraron una copia de la acusación secreta en Nicaragua, junto con una orden de detención federal emitida el 8 de febrero de 1989. Los registros muestran que la orden de detención sin fianza nunca se introdujo en la base de datos nacional de la NCIC, que la policía utiliza para localizar a los fugitivos. El exfiscal federal que lo acusó, Eric Swenson, declinó ser entrevistado. Después de que la policía nicaragüense detuviera a Meneses por cargos de cocaína en Managua en 1991, su juez expresó su asombro por el hecho de que el infame contrabandista no era molestado por los agentes antidroga estadounidenses durante sus años en Estados Unidos. ¿Cómo se explica que Norwin Meneses, implicado desde 1974 en el tráfico de drogas, no haya sido detenido en Estados Unidos, país en el que ha vivido, entrado y salido muchas veces desde 1974? Preguntó la jueza Marta Quesada durante una audiencia previa al juicio. Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a las autoridades de Estados Unidos, respondió Roger Mayorga, entonces jefe de la Agencia Antidrogas de Nicaragua. Su aparente invulnerabilidad también sorprendió a las autoridades estadounidenses. Un agente de aduanas que investigó a Meneses en 1980 antes de ser trasladado a otro lugar, dijo que fue reasignado a San Francisco 7 años después, y estaba sentado en algunas reuniones y aquí está el nombre de Meneses de nuevo, y recuerdo que pensé, madre mía, ¿este tipo sigue por aquí? Blandón llevó una vida igualmente encantada, durante al menos 5 años.
Se dedicó a vender grandes cantidades de cocaína a las bandas negras de Los Ángeles sin ser detenido. Pero su suerte cambió de la noche a la mañana. El 27 de octubre de 1986, agentes del FBI, de la agencia tributaria, de la policía local y del sheriff del condado de Los Ángeles se desplegaron por todo el sur de California y allanaron más de una docena de locales relacionados con las operaciones de cocaína de Blandón. Blandón y su esposa, junto con numerosos socios nicaragüenses, fueron detenidos por cargos de drogas y armas. La declaración jurada de la orden de registro revela que los agentes antidroga locales sabían mucho de la implicación de Blandón con la cocaína y el ejército de la CIA hace casi 10 años. Danilo Blandón está a cargo de una sofisticada organización de contrabando y distribución de cocaína que opera en el sur de California, dijo el sargento del sheriff del condado de Los Ángeles, Tom Gordon, en la declaración jurada de 1986. El dinero obtenido de las ventas de cocaína se transporta a Florida y se blanquea a través de Orlando Murillo, que es un alto cargo de una cadena de bancos en Florida llamada Government Securities Corporation. Desde este banco, el dinero se filtra a los rebeldes de la Contra para comprar armas en la guerra de Nicaragua. Los registros corporativos muestran que Murillo, un banquero nicaragüense y pariente de la esposa de Blandón, era un vicepresidente de Government Securities Corporation en Coral Gables, una gran firma de corretaje que colapsó en 1987 en medio de acusaciones de fraude. Murillo no respondió a una solicitud de entrevista a pesar de su íntimo conocimiento de las operaciones de Blandón. Las redadas policiales fueron un fracaso espectacular. Todos los locales fueron limpiados de cualquier cosa remotamente incriminatoria. Nadie fue procesado. Ron Spear, portavoz del sheriff del condado de Los Ángeles, y Sherman Bloch dijeron que Blandón sabía de algún modo que estaba bajo vigilancia policial. Otros también lo creían. Los policías siempre creyeron que la investigación había sido comprometida por la CIA, dijo la defensora pública federal de Los Ángeles, Barbara O'Connor, en una entrevista reciente. O'Connor conocía las redadas porque posteriormente defendió al líder de las mismas. El sargento Gordon fue condenado por evasión de impuestos. Declinó ser entrevistado.